Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre industria de defensa y economía de defensa con motivo de un monográfico que hemos publicado en la revista de Estudios en Seguridad Internacional sobre esta cuestión. Y nos acompaña para abordar este tema Antonio Fonfría, que es el coordinador de este monográfico y además profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas, Antonio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. Pues, oye, muchas gracias en primer lugar por haber coordinado el monográfico, porque eso siempre supone un trabajo de más y, o sea, de buscar autores, ajustarnos a plazos, en fin, toda la parte luego de edición, etcétera. Y muchas gracias también por haber accedido a venir aquí al podcast. Nada, es un placer y la verdad es que coordinar el monográfico, no lo digas mucho, pero me ha encantado, lo he pasado bien. Y el podcast, pues supongo que también, porque bueno, al fin y al cabo es una conversación entre dos amigos. O sea, que estupendo. Sí, además lo que vamos a hacer, lo hemos comentado antes, es comentar tu artículo, que es además muy didáctico y sirve muy bien para introducirse al tema de industria de defensa y yo creo que va a ser muy interesante porque los temas que están ahí son muy sugerentes. Y para los que nos escuchan y tengan especial interés sobre esta cuestión, el monográfico está, si se busca en Google, en Revista de Estudios en Seguridad Internacional. Es una revista académica de acceso abierto, de modo que todos los artículos se pueden descargar gratuitamente. Y bueno, ahí están todos los datos y demás que evidentemente ahí no podemos entrar en el podcast, pero sí que vamos a ver las líneas principales, detenernos en algún punto, desarrollarlo incluso algo más de lo que puede estar en el artículo. O sea que ahí, si se quiere ir a la fuente primaria, con todos los detalles y con mucha más profundidad, está la revista. Muy bien, pues entonces vamos allá. El título de tu artículo es La industria de defensa en el mundo, hechos estilizados y tendencias. Y leyendo el artículo, lo que he visto es que la estructura es básicamente una presentación del estado de la cuestión, o sea, de la evolución que ha experimentado la industria de defensa a nivel mundial desde el fin de la Guerra Fría hasta la actualidad y luego las tendencias de futuro. De modo que si quieres podemos seguir ese esquema. Bien, por mí perfecto, sí, sí. Además, yo creo que cuando se utilizan esquemas, digamos, históricos o evolutivos, se entienden mucho mejor las cosas. Sí, mucho más didáctico. Bueno, antes una pregunta que comentábamos fuera del micrófono y que yo creo que es obligada cuando se habla de industria de defensa y sobre todo desde una perspectiva así más divulgativa. Porque mucha gente cuando se aproxima a las relaciones internacionales y especialmente a la conflictividad internacional busca explicaciones simples para un fenómeno tan complejo como es la guerra y como es el comportamiento exterior de los estados. Y hay un sospechoso habitual, es la industria de defensa, que es que esta idea de que las guerras son promovidas por las empresas de defensa que se benefician y quieren vender su producto. Tú que eres un experto en la materia, ¿qué nos dirías? Bueno, eso es, como tú bien decías, es un clásico, sin fundamento. Sí es verdad que bueno, hace siglos, y traigo a colación al propio Adam Smith, ¿no? Sí que decía ese tipo de cosas, que beneficiaba a las empresas. Él les daba otro nombre, llamaba a los manufactureros. Pero a día de hoy eso no se sostiene en absoluto. Hay tantos aspectos, tantas relaciones de todo tipo, políticas, diplomáticas, económicas, estratégicas, detrás de los comportamientos de los estados, que yo creo que ninguno quiere plantearse ir a un conflicto, obviamente. Pero lo que sí es importante es que todos los países estén preparados y vuelvo a ir a Dan Smith a través de un concepto muy claro, que es el de la disuasión. Por lo tanto, es necesario que haya una industria de defensa, ya sea nacional o internacional, como queramos verlo, porque es la base de esa disuasión e incluso la propia disuasión es evitar llegar a los conflictos.
Con lo cual, yo incluso casi llegaría a darle la vuelta al argumento, ¿no? Porque la industria de defensa, al aportar determinado tipo de capacidades o de activos o de bienes a las Fuerzas Armadas, lo que está haciendo es reforzar el carácter disuasorio que tienen estas con un único objetivo, y es ese, evitar entrar en un conflicto. Si no fuese así, y de hecho el carácter estratégico que tienen las distintas industrias de defensa de los países y demás, más allá de aportar capacidades, es que cuanto mejores sean las capacidades, mayor es el efecto de la disuasión. Por lo tanto, menor es la probabilidad de entrar en un conflicto. Yo creo que aclara suficientemente el tema y creo que además a día de hoy no tiene mucho argumento. Se pierde mucho más en un conflicto de lo que se pueda ganar. Con Sí, lo cual, no es un juego de suma cero. aparte de que los grandes programas de armamento se tardan años en desarrollar. O sea, yo creo que hay gente que tiene la impresión de que cuando estalla una guerra, la industria de defensa se pone en marcha y se pone a alimentar esa guerra, con lo cual pues ahí obtendría beneficios y habría esa correlación entre interés, o sea, beneficios de la industria de defensa y la existencia de un conflicto armado, ¿no? Con lo cual, pues a las primeras a la industria de defensa le interesaría esa guerra. Pero esa es una idea muy de guerras pasadas, o sea, de una movilización total de la guerra tipo Segunda Guerra Mundial, donde se está produciendo equipo que directamente va al campo de batalla y actualmente los programas de armamento se tardan años en desarrollar y muchas veces las líneas ya se cierran, haya o no conflicto armado. Es decir, que eso se jubile sin haberse empleado en conflicto armado o vaya a una guerra, es un tanto indiferente para el fabricante, porque ya no va a fabricar más. Es decir, le hacen un pedido de 70 Eurofighter y eso es lo que hay, haya o no conflicto armado. Entonces, Sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final tú vas a... Por eso digo que, como es lo de toda la vida, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? sí. Si tú pides 70 Eurofighters, como dices, tanto los uses como si no, eso es lo que hay, no va a haber otra cosa. Y tanto el beneficio de la empresa, si lo usas como si no lo usas, va a ser el mismo. Luego sí es verdad que en otro tipo de sistemas que no son los grandes sistemas, pues yo qué sé, pues Sí, las municiones, por ejemplo, los exactamente, misiles munición, contra carro, misiles tal. Sí. y demás, sí que sería más fácil agarrarse a ese argumento, pero aún así tampoco, porque tú utilizas y lo utilizas continuamente para entrenarte, para ver si los sistemas funcionan, si son adecuados, si están preparados para un caso de un conflicto, etcétera. Con lo cual, las demandas que haces de esos sistemas más pequeños, bueno, pues son relativamente acotadas. Y tampoco, como bien dices, se puede pasar de la noche a la mañana de tener, pues no sé, 20 misiles a tener 40 o 50 o 100. Con lo cual, bueno, volvemos a la misma situación que mencionábamos anteriormente. Es una perspectiva bastante trasnochada, bastante antigua. No se puede hacer lo que se hacía en la Segunda Guerra Mundial. Yo recuerdo muchas lecturas y muchos documentales sobre cómo se preparaban los alemanes, por ejemplo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y cómo estaban continuamente fabricando carros de combate, por ejemplo, ¿no? A día de hoy eso es impensable. O sea, eso no es posible. Se tienen muchos menos sistemas, pero claro, también es verdad, perdón, que son sistemas con unos niveles de sofisticación que no tenían la Segunda Guerra Mundial, que hay que desarrollar además las tecnologías que soportan las grandes plataformas o los grandes sistemas. No es una cosa de corto plazo, está claro. Eso es muy evidente. Sí, que el politics en industria de defensa, o sea, de esa pugna así empresarial, burocrática con los gobiernos, no tiene que ver en la práctica con los conflictos armados, donde, sobre todo, especialmente tipo Libia, Siria, conflictos armados así, en contexto de guerra civil, donde quienes se benefician sobre todo son grupos de crimen organizado que pues trafican con armas en el mercado negro o se tira de los stocks de armamento de estados que se están desintegrando. Entonces, la lucha por la influencia a la hora de conseguir determinados programas de armamento tiene muchísimo menos que ver
con la existencia o no de conflictos armados, con ganarse voluntades de gobiernos frente a potenciales competidores de empresas de propio país o de otro país. O sea, estas luchas que estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo y que a lo mejor salen también dentro del podcast en Europa con el tema de las próximas flotas aéreas, ¿no? Si más Eurofighter o F-35, ¿qué hacemos con FCAS? O sea, creo que lo que tiene en la cabeza los directivos de estas empresas va por esos grandes contratos más que en la existencia o no de guerras. No, O sea, que sin estamos ninguna duda. en otras coordenadas. Cuando nos metemos de lleno en cuestiones de industria y defensa, vemos que eso es, en el fondo es un prejuicio, porque es una idea muy simple que anda por ahí, explica fácilmente cosas complicadas, pero lo explica de forma muy, muy satisfactoria. Queda muy atrás. O sea, cuando uno entra en temas de economía, industria y defensa, los debates y los intereses y a veces las competencias a muerte que hay, y se mete desinformación, se meten influencias políticas y demás, van por otro lado. O sea, no es que sea un mercado en ese sentido armónico y amigable todo. O sea, aquí muchas veces se va con el cuchillo en la boca, pero, hablando figuradamente, evidentemente, pero va por otro lado. O sea, no tiene que ver con provocar guerras, sino es ganar contratos frente a otros competidores, y ahí se juega con todo tipo de instrumentos. Sin ninguna duda. Además, lo mencionaba antes, o sea, hay un montón de cuestiones alrededor, desde cuestiones estratégicas o políticas, diplomáticas, obviamente militares, industriales, de mercado, que tiene una enorme influencia en el movimiento de un mercado que además es particularmente imperfecto, porque a nivel internacional lo que hay son grandes grupos, son monopolios y oligopolios. Y, claro, mantener esas estructuras industriales tiene un coste tremendo. Por lo tanto, lo que se lucha es por conseguir los contratos y por conseguir, básicamente, la generación de valor para los accionistas o dueños o incluso, lógicamente, el valor para el país, como decía antes, a través de sus capacidades de disuasión, ¿no? Y yo creo que cada vez más eso de llevar el cuchillo en la boca es clarísimo. Se puede acudir a distintos ejemplos, pero a mí ahora mismo recuerdo uno que fue la enorme lucha que tuvieron entre Boeing y Airbus para los contratos de aviones hace unos años, que terminó en los tribunales, que todavía incluso colea un poco. El tema que mencionabas de los Eurofighter y los F-35, que al final es un factor tremendamente económico, tremendamente económico. Tiene sus derivadas, además de las económicas. Por ejemplo, la capacidad de influencia de algunos países en términos geopolíticos o incluso en términos económicos industriales se plasma en buena parte en la capacidad que tienen las empresas de defensa de ese país de exportar, de internacionalizarse, de acudir a licitaciones internacionales, etcétera. Y yo creo que ese es un instrumento, la industria de defensa termina siendo un instrumento de poder político internacional utilizado por los gobiernos. Aquí hay una cuestión importante, yo creo, y es todos los gobiernos del mundo utilizan los instrumentos que tienen a su alcance para conseguir sus objetivos. A nivel internacional me refiero. Y uno de los instrumentos que tienen es la industria de defensa como activo estratégico. Bien lo usan con los aliados en términos de, bueno, pues vamos a compartir determinado tipo de sistemas de armas o te voy a exportar determinado tipo de sistema, etcétera. E igualmente lo usan con quienes no son sus aliados y pueden ser sus posibles oponentes, enemigos o como se quiera, que no tiene por qué ser en términos militares, que puede ser un oponente en términos comerciales o en términos de inversiones, etcétera, ¿no? Y utilizar la industria de defensa es un clásico también, que bien es cierto que cada vez se utiliza con una mayor asiduidad porque se ha visto que tiene una capacidad
tecnológica tremenda y los países se aprovechan de ello, lo cual es absolutamente lógico y razonable, ¿no? Igual que si tenemos un sector como en el caso español el turismo, pues lógicamente hay que aprovecharse de ese sector en lo que se pueda, ir actualizándolo, ir mejorándolo y demás. Es decir, al final es una cuestión de crecimiento económico, de competencia en los mercados internacionales por ganar cuotas de mercado y por, digamos, tener influencia en distintos ámbitos de la política internacional, de la economía internacional y básicamente utilizarlo como un instrumento más en las relaciones internacionales. Sí, sí, es una buena perspectiva. O sea, es una fuente de poder en sí mismo y a la vez un instrumento para ejercer el poder. Pues si te parece, vamos, o sea, una vez aclarada esta cuestión, entramos ya en el cuerpo del tema, del podcast. Muy bien. Y era, nos proponías, ¿no?, en tu artículo una visión de conjunto de cómo ha evolucionado la industria de defensa desde el fin de la Guerra Fría y la transformación que supone eso, tanto a nivel geopolítico, y empleando ahí bien el término, porque es un cambio total en la distribución de poder mundial, como luego también desde el punto de vista de la industria de defensa, ¿no? Y tú manejas una serie de factores que explican, ¿no?, ese cambio y también canalizan, de cierto modo, esa transformación. ¿Cuál es, por lo tanto, tu visión de conjunto al respecto? O sea, de esa transformación desde el fin de la Guerra Fría hasta la actualidad. Bueno, hay varios factores. Yo creo, vamos a ver, históricamente, voy a intentar ser ordenado en la exposición. Históricamente, bueno, desde el final de la Guerra Fría, pues, finales de los 80, primeros de los 90, pues bueno, la desaparición del Pacto de Varsovia, la caída del muro de Berlín, todo esto marca un cambio de era. Yo creo que probablemente uno de los más importantes que hemos vivido en el siglo XX y primeros del XXI, ¿no? Donde estamos ahora. Claro, esto supone, primero, la generación del famoso dividendo de la paz, que hace que los recursos que se destinaban a tener unas estructuras industriales, militares, etcétera, que eran muy grandes. Había algunos países que dedicaban a defensa el 9, el 10, el 11% de su Producto Interior Bruto, cuando hoy estamos, bueno, pues ya una cifra buena, como nos dice la OTAN, sería el 2%, ¿no? Bueno, pues todo ese dividendo de la paz genera realmente un cambio tremendo. ¿Por qué? Por un lado, recursos que se destinan a otro tipo de actividades, pues más educación, sanidad, etcétera, que son absolutamente necesarias también, obviamente. En segundo lugar, esa reducción presupuestaria lo que genera son enormes excesos de oferta. Es decir, las distintas industrias de defensa de los países se encuentran con que, bueno, ahora ya no hay tanto presupuesto, por lo tanto tienen que reestructurarse para mantener lo que tiene que mantener cualquier empresa o cualquier sector industrial, que es cierta rentabilidad, capacidad de generación de valor añadido, capacidad de generación de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, en esa situación en que nos encontramos con caídas presupuestarias enormes, el primer paso lo dio Estados Unidos en los años 90, particularmente, pues bueno, en el año 93, con la famosa última cena que se llamó, ¿no? Reuniendo a los principales industriales de defensa del país y diciéndoles básicamente pues, que cuando os vuelva a invitar a cenar me gustaría que fuerais menos, ¿no? Eso es hacer política industrial de defensa de una forma bastante taxativa, ¿no? Claro, esta reunión, esta última cena, dio pie a una situación nueva en la cual se les pedía a las empresas que redujeran sus capacidades en términos de tamaño, fundamentalmente, en términos de generación de oferta, y llevó a un proceso de consolidación industrial, un proceso de concentración, si queremos, en el cual, al final, yo creo que en el artículo hay un gráfico que lo muestra y al final se quedaron 4 o 5 empresas, pues las que conocemos hoy, Raytheon, Boeing, pues,
Northrop Grumman, General Dynamics, etcétera, en el caso de Estados Unidos, que fueron capaces o que están siendo capaces de sobrevivir, mejor o peor, con mayor o menor capacidad y demás, y que al final lo que llevó es a que haya un conjunto en los años 90 y primeros 2000, un conjunto importante de fusiones y adquisiciones en el ámbito de la defensa aeroespacial, seguridad, etcétera, ¿no? Aunque esto fue así en el caso estadounidense, resulta que en el caso europeo fue, primero, mucho más lento el proceso de consolidación, con unas características también diferentes. De hecho, a día de hoy, en el caso de la Unión Europea, digamos, como conjunto, ni siquiera hemos terminado ese proceso y lo mantenemos vivo. Sí es verdad que han aparecido algunos grupos como el grupo Airbus o el grupo Leonardo en Italia o Thales en Francia, etcétera, que van en esa misma línea, ¿no? De agregación de empresas de distintos sectores para crear un cierto conglomerado industrial en el ámbito de la defensa, ¿no? Pero también es verdad que tanto la estructura económica como la estructura financiera en el caso europeo es distinto a la de Estados Unidos. Y los distintos grupos que pertenecen o que están dentro de ese ecosistema de la defensa se mueven de forma distinta. Por ejemplo, hay algunos autores que distinguen entre el proceso de consolidación más anglosajón con relación al proceso de consolidación, digamos, de europeo continental, ¿no? Y tiene cierta lógica porque, por poner un ejemplo sencillo, en el caso anglosajón, las empresas, no solo las de defensa, pero en términos generales, e incluyo las de defensa también, son mucho más proclives a entrar en los mercados de capitales, ¿no? A cotizar en bolsa, etcétera. Y son muy flexibles a la hora de adaptarse. Eso también lo da su estructura de mercado de trabajo. Y en el caso europeo, sin embargo, tenemos mayores rigideces. También es verdad que Europa no es un país, es un conjunto de países, con lo cual las tomas de decisión empresariales son más parciales, están más cerradas. Cada país puede tomar sus propias iniciativas en términos digamos, de consolidación o de políticas industriales de defensa, con lo cual es mucho más complejo el tema, ¿no? Llegados un poco más al punto en el que estamos hoy, yo creo que hay un paso importante que se ha dado desde 2016 con la famosa estrategia global de la Unión Europea, que es el paso de vamos a hacer algo dentro de la Unión Europea para la industria de defensa. No para la industria de defensa para que se beneficie, no, vamos a hacer algo para que se beneficien los países, sus capacidades, su capacidad no solo industrial, sino militar, de disuasión, etcétera, y vamos a dar un paso importante. Yo creo que en los últimos 5 años sí se ha dado en el caso europeo, ¿no? Que es esa política que partió también desde el Tratado de Lisboa con la famosa PESCO hasta el Fondo Europeo de Defensa y el par de años que hemos tenido de impasse ahí haciendo pruebas con el PADR y demás. Yo creo que al final empieza a haber una cierta, digamos, convergencia limitada en ese sentido. Sí, ahí tengo una pregunta doble. Y es, o sea, para el caso europeo entiendo que un factor que explica la diferencia respecto a Estados Unidos es el interés de cada gobierno por defender su industria nacional. Por lo que esta supone para el propio PIB, para el desarrollo de la base tecnológica, luego porque tiene que atender a las demandas de los sindicatos de estas empresas, porque si hay fusiones seguramente habrá también reajustes y recortes de plantilla y demás, con lo cual o sea, hay muchas presiones sobre los gobiernos para defender sus industrias nacionales. Eso por un lado entiendo que es un factor diferenciador con respecto a Estados Unidos. Y luego, en este proceso de convergencia y bueno, al hilo de diversas iniciativas, entre ellas quizá la más destacada es la PESCO,
le escuchaba hace no mucho a un experto en temas de defensa europea decir que, a ver, quizás es una simplificación, pero no sé hasta qué punto esta idea responde a la realidad. Bueno, él decía que esta operación, o sea, que ese proceso de convergencia, en el fondo es una operación de tal cual, de pillaje, de saqueo, por parte de Francia y Alemania sobre la base industrial de defensa europea. ¿Tú esto cómo lo ves? Uf. Bueno, pues son dos temas a cual más divertido además y más complejo también, ¿eh? No lo digo así en plan casi jocoso, pero realmente complejo. Efectivamente, yo creo que empezando por las primeras cuestiones que planteas de las industrias nacionales, lógicamente cada uno de los países quiere mantener su propia industria de defensa, dentro de sus posibilidades, obviamente. Pero también es verdad que la supervivencia de esa industria de defensa, digamos, llamémosle nacional, de cada país, depende mucho de su capacidad para exportar y para vender a otros. ¿Por qué? Porque los países con presupuestos decrecientes o estables, en el mejor de los casos, no tienen una capacidad de compra elevada. Entonces eso les lleva a que su industria de defensa se vea obligada, si quiere mantenerse y sobrevivir, se ve obligada a exportar, se ve obligada a buscar otros mercados, ¿no? Y aquí abro un pequeño paréntesis, si es necesaria una política industrial de defensa y una política tecnológica orientada al ámbito de defensa y al ámbito dual, civil-militar, que sean muy claras, ¿vale? Podemos también hablar de este tema si quieres, ¿no? Y yo creo que particularmente en el caso español ahí tenemos cierto hándicap. Yo creo que en el caso de Estados Unidos, efectivamente, al tener una industria y ser un país es mucho más fácil organizar las cosas. En el caso europeo es muy complejo. Pongamos un caso concreto, por ejemplo, el caso español, ¿no? Uh-huh. Imaginemos que, y pongo el caso español porque somos españoles y estamos aquí, pero sí. es No, y lo conocemos mejor. Bueno, y en un siguiente podcast, Cristian Villanueva, que es director de la revista Ejército, también ha participado en el monográfico y ya entra de lleno en el tema de industria española, que en efecto nos interesa mucho. Con lo cual, el ejemplo que vas a traer seguro que está bien puesto. Bueno, esperemos que sí. Espero no solaparme con Cristian demasiado. En el caso español, nosotros tenemos una industria de defensa que podríamos denominar, no sé cómo denominar, la intermedia, ¿vale? O sea, en teoría es la cuarta de la Unión Europea, pero con el escalón que hay que bajar entre Francia, Alemania y luego Italia, España, es un escalón importante, ¿no? Pero lógicamente, yo entiendo que hay que defender la industria nacional y que hay que digamos, apoyarla. ¿Por qué? Porque genera empleo, genera nuevas tecnologías, los retornos, yo no sé si llamarlos retornos muchas veces, yo es que esa palabra, lo del tema de los retornos no lo tengo tan claro, pero bueno, digamos que los retornos, entre comillas, fiscales que genera también son relevantes, el empleo directo, indirecto, inducido, y luego una cuestión que es de puro desarrollo regional, es decir, de pura política geográfica o regional. Es que la ubicación de la industria de defensa en España no está relativamente concentrada, pues yo qué sé, en el ámbito naval, pues tenemos Ferrol, Cádiz, Cartagena. En el ámbito aeronáutico tenemos, pues aquí en Madrid, en Getafe y en Andalucía, en Sevilla. Es decir, al final, buena parte de las rentas o de los ingresos que se generan por parte de la industria de defensa en términos regionales, incluso hablaría más en términos nacionales, porque hay una parte muy importante en Madrid que lo que hace es de un efecto de difusión en términos regionales, lógicamente se pretende mantener y hay que mantenerla. El problema es cuál es la relación coste-beneficio entre mantener una industria de defensa que en el caso español tiene unas capacidades importantes, no solo de nicho, sino en desarrollos tecnológicos y demás, y competitivas. De hecho, aproximadamente el 80% de la producción de la industria de defensa española se exporta. Con lo cual, solo exportas si eres competitivo. Si no eres competitivo, llegará otro que te quite el puesto en el mercado internacional que sea, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que eso por un lado. Y por otro lado está la parte, digámosle, más estratégica. Todos los países quieren contar con una industria que es estratégica. No solo por las cuestiones económicas que he mencionado, sino por las cuestiones, llamémosle, geopolíticas, geoeconómicas y militares. Entonces, todo el mundo quiere mantener eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso tiende a chocar con lo que nos está planteando la Unión Europea. Y paso a la segunda de las cuestiones que mencionabas, Javier, y es ese proceso de convergencia que, como has dicho tú, algún autor lo ha llamado pillaje o saqueo, ¿no? Ujú. Yo creo que no es esa la línea. Y lo voy a matizar porque aquí hay una serie de argumentos, digamos, encontrados que de verdad chocan unos con otros, ¿no? Pero que hay que, digamos, equilibrar. Esto es más una cuestión casi de equilibrios en términos industriales entre los países, más allá de las cuestiones de lobby que también son relevantes, ¿no? Por una parte, la Unión Europea pretende crear una industria de defensa que sea capaz de competir con Estados Unidos y con otros actores que también han emergido en los últimos años, ya sea China, sea en Rusia, Brasil, la India, Corea del Sur, y tiene que competir con ellos. Y de forma, digamos, fragmentada, habiendo varias industrias de defensa, casi tantas como países hay en la Unión Europea, pues es muy difícil competir a nivel internacional, porque además los países europeos entre nosotros nos estamos quitando las cuotas de mercado y estamos compitiendo en terceros países. Lo cual, en principio, pues es lo normal, es lícito y demás. Pero en una industria como esta es mucho más complejo. ¿Por qué? Primero, por el tipo de actividad. Segundo, por la enorme intensidad tecnológica y los costes que esa intensidad tecnológica industrial tienen, en el sentido de que los países apoyan a su industria de defensa en términos tecnológicos, intentando reducir los costes de desarrollo de sistemas que son fundamentales a día de hoy, ¿vale? No se puede entender no tener unos radares particularmente potentes en la situación en la que vivimos a día de hoy. No sería lógico, ¿no? Y es por poner un ejemplo. Eso por una parte. Por otra parte, además, nos encontramos con que la tendencia a largo plazo, la tendencia sería a generar un hub aeronáutico como el que tenemos ahora mismo en Europa, en parte de Europa al menos, que sería Airbus, ¿no? Un hub naval, un hub terrestre, un hub de comunicaciones, un hub probablemente de satélites y que eso fuese útil para todos los países de la Unión Europea, con lo cual también habría que hacer un pooling demand, ¿no? Es decir, unir las demandas de los países. Pero esta situación implica ir hacia posiciones de oligopolio, incluso de monopolio. Lo cual ya no es, en términos de beneficio social, no es lo óptimo. Y yo creo que probablemente, esta sea un poco la perspectiva de esto del pillaje, ¿no? Sí es verdad que, claro, los dos países que más están impulsando esta tendencia hacia la convergencia, pues son Alemania y Francia, pero no solo porque tengan las industrias de defensa más potentes de Europa a día de hoy, sino porque también son los dos países que están tirando del carro básicamente en el 80% de los temas que hay en la Unión Europea, porque tienen la capacidad económica, tecnológica, la influencia política, la capacidad geoestratégica, etcétera, etcétera. En definitiva, al final, y este es un argumento que yo creo que lo utilizo bastante, pero creo que es bastante razonable. La industria de defensa no se puede ver de manera aislada de las relaciones geopolíticas, geoestratégicas, económicas. No se puede ver de manera aislada de la disuasión. Y al final hay una gran red de relaciones que utilizan los distintos estados y que van hacia el objetivo que deseen. Y la industria de defensa es uno de esos instrumentos, como decía también al principio. Y voy a dar un último paso.
Y voy a hacerme una pregunta en voz alta que va en la línea de lo que has comentado tú, Javier, pero que quizás sea más concreta. ¿Y esto beneficia o perjudica a España o a la industria de defensa española? Esa es una pregunta que también yo creo que nos deberíamos hacer. Ujú. Y he dicho antes al principio que nosotros somos tenemos una industria de defensa, llamémoslo intermedia, en términos de tamaño y de capacidades, ¿no? Aun teniendo algunas capacidades en algunos sectores que son muy potentes, en otras pues tenemos más debilidades. Pues la pregunta de si beneficia o perjudica a España, yo no tengo la bola de cristal, pero voy a mojarme un poquito. Yo creo que España se verá perjudicada probablemente en el corto plazo, dependiendo de cuál sea su nivel de actividad en las políticas de la Unión Europea, en las políticas de defensa de la Unión Europea, pero sí se verá algo perjudicada porque los grandes conglomerados que ya existen en otros países, como mencionaba antes, contra ellos no va a poder pelear la industria española de defensa. En términos de apalancamiento financiero, en términos de tamaño como tal, y aquí el tamaño es relevante porque las economías de escala y los costes unitarios juegan un papel muy importante. Y luego, además, en el largo plazo, podríamos vernos beneficiados, y lo pongo en términos matemáticos, sí y solo si somos capaces de entrar en las actividades de lobby que se hacen en Bruselas, y matizo, el lobby es algo legal, no es algo ilegal, ¿vale? Si está regulado es algo legal totalmente, pero... Es una forma de participación política completamente legítima. O sea, Exacto. de hecho, es que la política se beneficia cuando hay muchos actores más allá de los partidos políticos influyendo en la toma de decisiones, porque de eso va la democracia. Efectivamente, efectivamente. Entonces, decía, si somos capaces de participar en los grandes lobbies, lo cual requiere recursos, o sea, yo he dicho que ninguna política es gratis, por un lado. En segundo lugar, si participamos aportando recursos, no olvidemos esto, aportando recursos económicos, de capital humano, tecnológicos, etcétera, pero particularmente económicos y desde el punto de vista del propio Ministerio de Defensa o de los propios Ministerios de Defensa. Entonces, yo creo que aquí la restricción presupuestaria es un factor crítico absolutamente, porque hay algunas partes, algunos programas que son en la Unión Europea que se cofinancian y si los países no ponen dinero, no se cofinancia nada. Hay que poner una parte de la financiación, ¿no? Y luego, por último, hay que tener las ideas muy claras para tener una tendencia, una línea donde ese entramado, esa red, al final tire siempre hacia una misma dirección. Algo que España históricamente adolecemos de ello, por falta de una conciencia, de una perspectiva estratégica a largo plazo. Y que, sin embargo, otros países, y mencionabas tú también, Francia o Alemania, sí poseen. Y entonces eso para nosotros es un hándicap importante porque no tenemos claro en cada momento cuál debe ser nuestra posición. Y muchas veces somos reactivos y no proactivos en cuanto a la toma de decisiones. Y eso para nosotros es una limitación importante. Sí, o sea que ese posicionamiento de España se entiende entonces que depende tanto del propio tejido industrial español, o sea, tanto de los propios actores económicos, esas empresas, como luego muy especialmente por parte del propio gobierno, porque al final esto es una política industrial, además estrechamente vinculada a la política de defensa y luego que el gobierno tiene participación en bastantes de estas empresas porque son estratégicas. Quizás no bastantes porque es verdad que hay muchas pymes y ahí no está presente el Estado, pero algunas de ellas que sí que son de especial relevancia estratégica tienen participación de propio Estado, ¿no? Entonces, entiendo que esta labor debe ir de la mano tanto los actores económicos como luego el propio gobierno de España. Sí, sí, sin ninguna duda. Por eso decía que, por ejemplo, en nuestro caso adolecemos de una política industrial de defensa clara. Si es verdad que hay un papel que se publicó y tal, pero que yo creo que no se sigue ni nadie le menciona prácticamente nunca. Entonces, esas líneas de políticas estratégicas y demás
tienen que ser, digamos, consensuadas, ¿no? Y tienen que satisfacer el conjunto de los actores económicos y no económicos, políticos que hay detrás. Las propuestas, y esta es otra de las posibilidades, ¿no? Las propuestas pueden ir bottom-up o up-down, es decir, de arriba abajo, abajo arriba, pero claro, la cuestión clave es llegar a esos acuerdos, a esos entendimientos. Si lo haces de arriba abajo, es decir, desde las instancias gubernamentales en cascada hacia abajo, para que afecte a los agentes económicos, sociales, etcétera, tienes que darles mucha voz a esos agentes, porque si no, por mucho que quieras, esa política al final no se va a llevar a cabo, porque los agentes no van a estar dispuestos a colaborar. Y si lo haces de abajo arriba, los agentes siempre van a ir a máximos, van a pedir máximo. Y luego los gobiernos o el gobierno va a tener que limitar las peticiones y las cartas a los Reyes Magos que puedan hacer los distintos agentes. Entonces, en ese punto de equilibrio ideal, es a donde habría que ir y donde yo creo que los agentes tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Sin dejar de lado, y creo que esto también es relevante, que aunque todos tengamos un punto común que pueda ser la seguridad o la disuasión, y la seguridad que genera la disuasión, cada uno de esos agentes tiene sus propias necesidades, sus propios objetivos y van a actuar en función de eso. La cuestión es cómo hacer compatible todo eso. Cuando ahí hablas de agentes, entiendo, o sea, te refieres a las empresas, ¿no? O también incluyes... Y los gobiernos también. Vale, porque un poco para hacer todavía más complicado. Porque luego otro actor fundamental son las propias Fuerzas Armadas, que necesitan una serie de medios para que eso se convierta en una capacidad efectiva. Y esto quizás sea la cuadratura del círculo, porque a veces esos procesos de concentración industrial llevan una dependencia enorme de un determinado proveedor, con lo cual acaba siendo no cliente único, pero sí un cliente muy condicionado a lo que te ofrece esa empresa y que no siempre se ajusta luego a tus necesidades. Y a lo mejor te gustaría adquirir otro tipo de equipos, pero por razones de política industrial te ves obligado a eso, ¿no? En el caso de España hay un montón de ejemplos, pues no sé, desde la época de que se quería armamento francés por estos puestos que había entre el gobierno español y el de Francia por otra cuestión, a lo mejor vinculadas a terrorismo. Entonces llegaban los MX-30 que no se querían o los Puma que cuando se quería el Black Hawk. Pero hay cosas más actuales y esto, por ejemplo, incide mucho a nuestros amigos de podcast de Por Tierra, Mar y Aire, que es por ejemplo, el Euromale, que es un dron que va a llegar en principio en 2028, si llegan a esa fecha, y que cuando lo haga va a ser un sistema que pues es que lleva ya más de 15 años en el mercado algo similar. Es decir, ¿cómo es posible que hayan dado tantísimo en desarrollar ese producto y luego qué utilidad tiene realmente, por ejemplo, ese sistema en espacios aéreos contestados donde claramente pues, no puede operar porque es un sistema que no es stealth, o sea, que es un dron que está ya muy por detrás de lo que está saliendo, por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible cuadrar eso o simplemente pues esto es política y es el arte de lo posible y ya está, ¿no? O sea, cuadrar tanto los intereses de la industria, los intereses de política industrial del gobierno, intereses de Estado y luego los intereses de las Fuerzas Armadas. Es difícil, pero tiene que ser posible. O sea, es obligatorio que sea posible, en mayor o menor medida. Si es verdad que, y empiezo por lo primero que comentabas, las Fuerzas Armadas dependen de los proveedores, sobre todo en los sistemas, digamos, más importantes, ¿no? Porque las relaciones de largo plazo, porque si yo financio como país que me desarrolle en un sistema X, ya sea pues, una fragata, un carro de combate o un avión o lo que sea, si yo no tengo capacidad para financiar dos y que compitan, que es como se hace mucho en Estados Unidos, sobre todo en sistemas aéreos, ¿no? Solo tengo capacidad para financiar uno, con lo cual ya soy, entre comillas, rehén de ese proveedor o de esa empresa.
Primera cuestión. Segunda cuestión, los desarrollos son de larguísimo plazo. Un ejemplo es que el Eurofighter, por ejemplo, se empezó a desarrollar a finales de los 70, primeros de los 80, y el primer vuelo me parece que fue en el año 2000. Y aún así todavía nos queda recorrido con el Eurofighter para otros 25 o 30 años, más todo su ciclo de vida. Con lo cual, los países que lo tienen, pues al final tienen que jugar a eso, a depender de una empresa o de un conjunto de empresas muy limitado, que son los que van a ser sus proveedores durante años y años y años. Es más, probablemente durante 50 años para los grandes sistemas, ¿no? Desde que se diseñan, estás pagando hasta que se retiran de circulación, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, esto se puede ajustar de alguna forma, se puede mejorar, limitar. Yo lo he expuesto en algunas ocasiones. Yo creo que a través de estrategias de contratación que no son las que tenemos hasta ahora, no son las típicas estrategias que estamos utilizando ahora, sino estrategias de contratación que vayan más a lo que se llama la servitización. Ya sé que es una palabra rarísima, es una palabra además tomada del mundo anglosajón, en la cual el contrato se basa en resultados ya tangibles, es decir, en que lo que usted me da no solo es lo que yo le he pedido, sino que además funciona absolutamente de forma correcta y además cumple las tareas que debe cumplir y es obligado que yo como cliente tenga una relación muy estrecha con usted en un llamado proceso de co-creación donde tenemos además responsabilidades compartidas y riesgos compartidos, ¿vale? Es una cuestión un poquito compleja, yo creo, de entender. Bueno, o sea, básicamente son cláusulas, ¿no? Donde se penaliza incumplimiento por parte de la empresa, tanto pues en plazos o luego en características que a lo mejor no se ajustan a lo que se había establecido. Entiendo que es eso. Claro, pero el poder exigir esto a una empresa supone tener que autoexigirse, en este caso las Fuerzas Armadas, lo que quieren a priori, porque lo que no se puede Claro. hacer es, quiero este avión con estas características a día de hoy. Y cuando ya han pasado 2, 3, 4 años y veo que, bueno, pues que sería mejor unas características distintas, decírselo a la empresa y que la empresa las asuma. Eso, si lo asumes, tiene un sobrecoste, eso está clarísimo. Por lo tanto, hay una cierta necesidad de disciplina por ambas partes y necesidad de asumir riesgos por ambas partes. Y luego también entiendo que, aparte de las Fuerzas Armadas, hay un actor clave, es el propio Ministerio de Defensa, o sea, el nivel político, Sí, que por un lado asume compromisos, por ejemplo, de gasto, y ahí está el famoso tema de las leyes de programación plurianual, es decir, que se comprometa un gasto y eso se vaya ejecutando, ¿no? Y que es una gran carencia que tenemos en España y uno de los factores que ha motivado la bola de deuda que se está generando, o sea, entre otros, ¿no? Luego ha habido también más encarecimientos de algunos programas y demás, ¿no? Pero luego el tener esa capacidad real de presión sobre la empresa. O sea, no ser también rendella o por simple desinterés, falta de estrategia, estar un poco al margen, ¿no? de esa relación entre las Fuerzas Armadas y la empresa si las Fuerzas Armadas no están contentas o si la empresa no recibe unos requerimientos claros por parte, en el caso de España sería la DGAM, o sea, por parte del órgano que le transmite ese pedido. sí, efectivamente. Yo creo que ahí hay una relación importante que Eisenhower le llamaba el triángulo de acero, ¿no? Que son los políticos, las empresas y las Fuerzas Armadas. Ese triángulo, bueno, pues hay que cuadrarlo. ¿Por qué? Porque cada uno, como decía antes, tiene sus propias necesidades y demás, pero tienen que ser, a ver, yo en esto a lo mejor, y voy a pecar de ingenuo, tienen que ser muy honestos unos con otros, porque no nos jugamos solo el beneficio, un 1%, un 2% más de beneficio para la empresa, no nos jugamos el tener 2 o 3 o 5 aviones o carros de combate más o menos. Nos jugamos muchas más cosas que no nos damos cuenta muchas veces de ello. Nos jugamos un tema de seguridad. Es decir, la defensa es un bien público, no olvidemos esto.
Y los sistemas de armas, las Fuerzas Armadas y los políticos son instrumentos para garantizar que la sociedad tiene ese bien público en la cuantía que se supone necesaria, para lo cual también es necesario hacer un análisis de cuáles son los riesgos, las amenazas, etcétera, etcétera, que hay que afrontar y en función de eso decidir, ¿vale? Presiones va a haber siempre en todos los ámbitos y yo aquí voy a ser un poco más crítico quizás de lo que debiera, pero en el ámbito político, por ejemplo, yo veo que en los últimos, no sé si 25 años, una cosa así, las personas y los cargos que toman las decisiones, en el 90% de los casos no son personas que tengan una formación, una experiencia o un background suficiente sobre el tema sobre el cual tienen que tomar decisiones. Y si es verdad que se rodean de un conjunto de asesores, normalmente asesores militares, con lo cual esa relación entre lo político y lo militar es mucho más estrecha, probablemente de lo que debiera ser, ¿vale? Aunque es necesaria, repito, es necesaria. Y luego queda la parte industrial, que lógicamente tiene que hacer su presión tanto en el ámbito militar como en el ámbito político. Si lo que pretenden es, pues que se obtenga se utilice cierto sistema de armas que produzcan, ¿no? No es fácil el consenso ni el equilibrio. Y yo creo que cada vez más las relaciones entre esos tres puntos son más complejas porque además, y en el caso europeo particularmente, hay que introducir un cuarto punto, que es Bruselas, que es la Comisión Europea. Y es en ese cuarto punto probablemente es donde más acuerdos y más desacuerdos haya. Más acuerdos porque tanto el ámbito político como el militar como el industrial están orientados y saben que hay unas reglas de juego nuevas a nivel europeo que además les permiten ser financiados, lo cual es relevante en cualquier caso, en mayor o menor cuantía. Y luego además está la tensión existente de hasta qué punto, lo mencionaba antes, esa participación, esa colaboración, ese entrar en el mercado, digamos, europeo de defensa, no va a ser en el medio o largo plazo un arma de doble filo para distintos países. Por ejemplo, España, por ejemplo, Italia, no digo ya Francia o Alemania, que yo creo que en este caso no compartirían esta perspectiva. Y, sin embargo, algunos otros países como nosotros, o Italia o algún otro, sí la compartimos. Sí vamos a tener que jugar en la Champions cuando nosotros hemos estado jugando justo un pasito por debajo de la Champions durante muchos años. Muy bien, pues bueno, al final la verdad es que no hemos seguido en todo el guión del artículo, pero estábamos con un poco esa visión de conjunto, ¿no? Desde el fin de la Guerra Fría hasta la actualidad. Y hemos visto que ha habido unos procesos de concentración y allí hemos ahondado, y yo creo que hemos hecho bien en entrar en este tema, en la complejidad de esos procesos de convergencia industrial, con todas esas derivadas económicas, políticas y militares que tienen. Y nos hemos centrado mucho en Estados Unidos, en Europa. Algo que destacarías en esta visión así de pájaro, ¿no? De todas estas décadas, desde los 90 hasta el presente, sobre otros países, en concreto sobre Rusia y sobre China. O sea, algunas pinceladas que quieran destacar o aquello en lo que te quieras detener. Siempre, a ver, a mí hablar de China y de Rusia siempre es, aparte de atractivo, complejo, porque es cierto que tenemos una visión parcial, no completa, una visión desde el mundo occidental que no termina de responder a lo que en realidad son estos países, y yo creo que tienen una complejidad tal que o eres un experto tremendo o muchas veces es mejor, digamos, entrar solo hacia la superficie. Pero aún así, y como amigo que eres y me lo pides, voy a intentar aportar algo. Yo creo que partiendo de los cambios de equilibrio económico, militar, geopolítico, etcétera, en los últimos años,
sí que hay un cambio de peso, sobre todo de China y en segundo lugar de Rusia, ¿vale? China es un ejemplo clarísimo de cómo de unas políticas muy claramente orientadas a ganar peso en términos económicos, en términos geopolíticos, va acompañado de un ganar peso en el ámbito militar y en el ámbito industrial de la defensa, ¿no? De hecho, China ha empezado a entrar en los rankings de las mayores empresas de defensa del mundo, ha realizado un proceso de integración del ámbito militar y el ámbito civil muy, muy importante, además con mucha financiación y con planes de medio y largo plazo, con un apalancamiento financiero también relevante en muchos casos, y lo que ha creado es un potente, además, complejo financiero, industrial y militar que le da importantes capacidades. Yo creo que, además, ha ido ganando, todavía creo que no ha llegado al nivel, pero ha ido ganando un nivel tecnológico cada vez mayor y una capacidad de convergencia con Estados Unidos, particularmente, también creciente. De hecho, es uno de los ámbitos donde el famoso AUKUS, que empezamos a ver en septiembre, ha incidido. Estados Unidos ha tenido que responder de alguna manera a esa mayor capacidad militar y esa asertividad que también tiene China en varios ámbitos: diplomático, económico, militar, industrial. ¿Qué ocurre? Que en el caso de Rusia es distinto porque la capacidad económica rusa es mucho menor que la china y tienen que utilizar otros instrumentos. Rusia está utilizando mucho más la potencia militar, lo estamos viendo ahora con el tema de Ucrania, la potencia militar y la parte que controla, que es la parte energética, ¿vale? Hay unos gráficos que se publicaron hace bien poco, que a mí me gustan mucho, que es de qué depende la Unión Europea de China y de qué depende la Unión Europea de Rusia. De China dependemos de tecnologías y de Rusia dependemos de energía. Y cada uno de ellos está jugando esas cartas de forma muy clara, muy contundente, y sin embargo la respuesta que estamos dando, por ejemplo, desde Europa, incluso desde Estados Unidos, es mucho más tibia. Bien es cierto que en estos casos, el caso europeo, estadounidense, y voy a decir una cosa que puede sonar un poco fuerte, pero es así. El propio sistema político que tenemos, que es la democracia, frena y limita determinadas tomas de decisiones que no se limitan y no se frenan ni en China ni en Rusia. Yo creo que es un sector donde estamos viendo eso y que ha afectado incluso al propio Estados Unidos es en la exportación. O sea, por poner un ejemplo muy reconocible, ¿no? Es en la exportación de drones armados. Sí. Inicialmente Estados Unidos era muy reticente a transferir esa tecnología y países aliados de Estados Unidos, como por ejemplo Jordania, no podían comprar Reaper armados. Sí. Y lo mismo otros países del Golfo. Sin embargo, dentro de Estados Unidos también un debate al respecto, porque China sí que sí que está dispuesta y pone muchas menos trabas y de hecho tiene bastante competitiva en ese sentido, y además sus precios pues son más asequibles a países en desarrollo, por ejemplo de África, donde también está exportando esos sistemas, y eso ha llevado a que en Estados Unidos bajen las barreras, es decir, ahora sea más fácil el proporcionar esos drones armados a países que quieran adquirirlos. Y en el caso de Europa, por ejemplo, estamos nosotros en otra galaxia a ese respecto, porque, por ejemplo, Alemania sigue un debate sobre si adquirir ese tipo de sistemas o no dentro de sus propias fuerzas armadas, no digamos ya de exportarlo. Con lo cual, en efecto, hay una asimetría de valores y de decisiones políticas y de condicionantes legales sustantivo. Sí, sí, sin duda. Lo que mencionaba antes, en algunos casos el propio sistema democrático limita la toma de decisiones o reduce incluso en el caso europeo, la velocidad a la cual se toman las decisiones, ¿no?
efectivamente, Estados Unidos ha visto un poco las orejas al lobo y ha dicho, tengo que compartir determinado tipo de tecnologías con los aliados, porque si no, el que lo haga, el otro contrapeso, que sería China, me deja a mí en cierta desventaja. ¿Mm? Yo creo que en el caso europeo tenemos el lastre de, como decía antes, de la toma de decisiones lenta, muy lenta, de que incluso tenemos algunos debates que llegan a ser, no sé si poco fructíferos, perdona, en algunos casos, pero sí muy bien aprovechados por los contendientes económicos y militares, y que nos deja en una situación de cierta indefensión, donde nuestros niveles de seguridad se ven puestos un poco en tela de juicio por tensiones o por cuestiones políticas de más corto plazo, de más corto plazo. Yo alguna vez me he planteado la siguiente situación. ¿Qué ocurre si por el tema de Ucrania entramos en conflicto entre OTAN y Rusia? Un conflicto más abierto del que tenemos actualmente, menos en la zona gris o menos híbrido, eso que tú explicas también en tus trabajos. ¿Qué ocurre si llegamos a esa situación? ¿Estamos en condiciones en Europa de, digamos, de que no nos ocurra lo mismo que pasó cuando Bosnia, Herzegovina y todo este tipo, que dependíamos fundamentalmente de Estados Unidos? Es que es una Sí, cuestión muy compleja y que depende mucho de qué sistemas estamos utilizando, si están anticuados o no están anticuados, como mencionabas tú antes, si los vamos a utilizar o no. Yo recuerdo hace años, hace muchos años ya, como 10 o 15 años, cuando se prohibieron las bombas de racimo famosas, que todavía muchos países siguen utilizando. Entonces, ¿por qué las prohibimos nosotros y otros no? A mí me parece razonable, porque es un problema enorme ese tipo de armamento, ¿no? Pero en sí, realidad, porque muchas luego no explosionan y al final son como casi como minas antipersona que no exacto, están mapeadas, ¿no? O sea, es un problema. exactamente. Sí, es un dilema difícil, ¿sabes? Por un lado, tenemos que preservar nuestros valores, cosa que es esencial, o sea, porque si no sería Ujú. tirar el niño con el agua de la ballena, Sí. si al final nos convertimos en dragones para competir con dragones, como decía Nietzsche, Mm. pero al mismo tiempo tampoco hemos de ser ingenuos, es decir, hemos de defender nuestro modelo, nuestros valores, pero al mismo tiempo competir de manera efectiva contra determinados rivales geopolíticos porque tienen una actitud, pues en algunos casos, antagonista. Sí, sin duda. En el caso, yo lo veo muy particularmente en el caso de Rusia, donde digamos, los movimientos que hacen en distintos ámbitos, en el económico o en el energético particularmente, y en el militar, son de un aplomo tremendo. Y yo me pregunto, ¿estamos dispuestos a responder a eso? Porque aquí hay lo que llaman los anglosajones el political will. Es decir, hasta qué punto hay capacidad o hay voluntad de toma de decisiones en el ámbito político cuando esto afecta a la seguridad de los países de una forma que puede llegar a ser muy, muy radical y muy contundente. Estamos un poco en ese, no sé, buenismo Sí, que sí, nos sí, caracteriza, ¿no? en muchos casos es buenísimo, sí. Y de eso no sale nada bueno, No, que no, sea no, no, paradójico, ¿no? A largo plazo eso pasa factura. efectivamente. Sí. Pues bueno, teníamos un límite de tiempo, ¿no? Por un compromiso que tenías. O sea, la Sí. idea era comentar, aunque fuera por encima del artículo, y ya se va acercando el tiempo, si te parece, por ir encaminándonos al final, ¿cuáles son esas tendencias de futuro que tú identificas? O sea, podemos permitirnos el lujo de hacer esto porque el artículo está ahí en abierto. El que quiera una visión pues, más detallada, ¿no? Y más didáctica, ¿no? O más de conjunto, puede acceder a él y leerlo gratuitamente. Pero un poco por terminar, ¿no? Con las conclusiones de tu artículo, Ujú. ¿cuáles son esas líneas de futuro que te gustaría destacar? Bueno, yo creo que, perdón, lo explica mejor el artículo de lo que pueda explicarlo yo, porque está, espero, más ordenado de lo que puedes hacer ahora en un momento, ¿no? Eh, yo creo que
a nivel industrial, hay que mantener eso que ahora denominamos autonomía estratégica y que no llegamos a definir del todo bien. Y una autonomía estratégica requiere de distintas cuestiones. Y yo creo que una de las más importantes es el presupuesto. A mí algunas veces se me ha criticado que digo que quiero que aumente el presupuesto. Digo, yo no quiero que aumente el presupuesto porque sí, quiero tener un presupuesto razonable para un nivel de seguridad razonable, ¿vale? Yo creo que hay una, como condición necesaria, una dotación presupuestaria razonable. Yo creo que en el caso del 90% de los países en la Unión Europea no la tenemos, y particularmente en el caso de España, ¿no? Eso permite cierta autonomía estratégica. Solo el presupuesto, el incremento del presupuesto. ¿Por qué? Porque te permite trabajar con empresas, digamos, en las cuales tú tienes con las cuales tú tienes cierta capacidad de maniobra, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay una serie de preguntas que algunas yo creo que las planteo en el artículo, y es que si realmente esta situación a nivel europeo de mayor integración y mayor convergencia de las empresas o de la industria de defensa, de las industrias de defensa, perdón, de la Unión Europea, si realmente es algo deseado. ¿Por qué? Porque va a llevar en el largo plazo a perder parte de esa soberanía o esa capacidad de los países estratégica. Y eso lo vamos a ir viendo. De hecho, ya hemos perdido una parte en el sentido de que no todos los países estamos de acuerdo con las distintas líneas en las cuales se está desarrollando la PESCO o el Fondo Europeo de Defensa. No estamos de acuerdo todos los países. Al final es una cuestión de consenso, cuando realmente los problemas de seguridad no son una cuestión de consenso, tienen que ser una cuestión de tengo mis problemas de seguridad compartidos y los que tengo no compartidos. Y para eso necesito determinados sistemas y determinadas políticas y demás. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que vamos tornándonos hacia una situación más o menos híbrida en la cual probablemente terminemos con 3 o 4 grandes hubs o conglomerados de empresas y luego un conjunto menor de empresas nacionales que hay que, digamos, mantener, entre comillas, ¿no? Porque tienen capacidades y se pueden mantener, pero tienen que competir a nivel internacional. Y luego hay un tercer aspecto que es el de la propia colaboración en sí misma. Nosotros tenemos ya la experiencia con la Web 300M o con el Eurofighter, etcétera, y con algún otro sistema más pequeño, ¿no? El Euromali que decías tú antes. Y esa cooperación, desde mi punto de vista, todavía deja mucho que desear. No lo hemos hecho como deberíamos hacerlo. Y pongo siempre también un ejemplo que suena un poco, a mí como economista me suena un poco a chiste incluso, y perdón, y es eso de que el ala derecha del Eurofighter se produzca y tal en un país y el ala izquierda en otro. Estamos hablando de Italia y de España. ¿Tiene lógica económica? No tiene ninguna lógica económica. Eso nos hace, de hecho, perder capacidades competitivas, incluso incrementar precios y ya no ser competitivos con otros sistemas que se plantean a nivel internacional, ¿vale? Pues, no sé, voy a poner un ejemplo también europeo, que es el Rafale, que se produce por un único país, ¿no? Por lo tanto, tenemos una situación compleja ahora en Europa que no sabemos muy bien por dónde va a salir, pero tenemos que hacernos este tipo de preguntas para saber si al final estamos orientándolo bien o no estamos orientando bien. Yo creo que en la colaboración o la cooperación ahora mismo hay dos partes. La tradicional que llevamos haciendo, por ejemplo, con el Eurofighter, que sigue por su vía, y que se intenta aprovechar del Fondo Europeo de Defensa, por ejemplo, o de los programas de PESCO, etcétera, lo cual es razonable. Y luego tenemos la colaboración en términos nuevos o más novedosa, que es lo que ha empezado en los últimos 2 o 3 años y que van por esa línea de colaborar y competir por los recursos a través de proyectos europeos y colaborar entre 3, 4, 5, los que sean países para el desarrollo de esos sistemas. ¿Cuál es la cuestión clave aquí?
oiga, muy bien, ya tengo desarrollado este sistema, ¿quién me lo compra? ¿Va a haber realmente un pooling demand de países europeos que van a querer comprar esos sistemas desarrollados por países europeos? ¿O al final las cuestiones estratégicas, geoeconómicas, etcétera, etcétera, que hemos ido comentando en el podcast, nos van a llevar a que haya países que compren, por ejemplo, los F-35 o demás? ¿O va a haber una cuestión híbrida, que es lo más probable? La pregunta clave aquí es este híbrido entre europeos, sistemas europeos y sistemas no europeos, ¿qué peso va a tener cada uno de esos dos sistemas en el conjunto de la Unión Europea a la hora de tener una industria de defensa? ¿Va a cercenar las posibilidades de crecimiento de la industria europea de defensa a favor de otros países? ¿O va a, digamos, limitar el desarrollo de esa industria en favor de los países, de los miembros de la Unión Europea, dejando un híbrido a 3 niveles: nacional, europeo y, digamos, internacional? Que yo creo que esa va a ser la solución, pero ¿cuál es el peso de cada uno de ellos en la estructura industrial y en la estructura de sistemas de armas que puede llegar a utilizar la Unión Europea? Es complejo, yo creo, Javier. Es un tema complejo, al mismo tiempo apasionante, porque es un Sí. tema pues muy vivo, ¿no? Y con muchos actores en juego, y que muchas veces es al final la cuadratura del círculo. O sea, es que el ajustar una serie de intereses que deberían ser compatibles, como comentas, pero que luego la realidad es, pues, es mucho más variada, ¿no? Y no siempre es fácil concertarnos. Pero como decías al principio del podcast, que es un tema nuclear. O sea, es que este es un tema que afecta a la seguridad nacional. O sea, es una política industrial que está muy vinculada o sea, por naturaleza está vinculada a la política de defensa y, por tanto, está vinculada a la seguridad de todos. Creo que es un tema clave, ¿no? Y encima, y luego está vinculado a otro aspecto de la seguridad, que es la dimensión económica. O sea, está estrechamente unido a la riqueza nacional. O sea, que es un tema fascinante. Pues no abuso más de tu tiempo porque sé que tienes un compromiso, así que si te parece lo dejamos ya, pero si te parece bien te emplazo a próximos capítulos, porque el tema es que da muchísimo y yo creo que se han abierto un montón de ventanas que podemos entrar en ellas, desde el tema de las compensaciones industriales, que es un tema que se ha hablado últimamente de nuevo con este tema, con esta cuestión de ese globo sonda, ¿no?, que salió del F-35 para España, cómo hacer rentable esa inversión, y que en su día se hizo muy bien con el F-18. Bueno, y un montón de cuestiones de industria de defensa europea, la industria nacional. Yo creo que hay muchos temas aquí que hemos dado la visión de conjunto, que quien quiera puede profundizar en ellos a través de monográfico en la revista Estudios de Seguridad Internacional. Si se busca en Google, ahí se encuentra fácilmente. Y que si te apetece podemos ver más despacio en siguientes episodios. Pues encantado, perfecto. Ya sabes que sin ningún problema, y que además yo creo que estos temas hay que hablarlos, hay que debatirlos, y se podrá estar más o menos de acuerdo con distintas perspectivas, pero la cuestión es que haya debate. Si no hay debate, mal vamos. O sea que encantado, y cuando quieras, Javier. Pues muchas gracias. Sí, yo creo que la forma de ir creando cultura estratégica, que es uno de los objetivos de este podcast, y al mismo tiempo, lo comentábamos antes, también comunidad estratégica. O sea, que esto sea un lugar de un foro, ¿no?, donde nos encontremos y donde hablemos de nuestros temas que nos gustan, y que cada uno es especialista en determinados aspectos. O sea, en esto de economía de defensa, tú eres uno de los referentes nacionales y escucharte es un gustazo. Entonces, que tengamos aquí oportunidad de vernos y de hablarlos y de compartirlos con el resto de personas interesadas. Sí, sin duda, sin duda. Pues muchísimas gracias, Antonio, que de verdad un placer. Un placer para mí también poder charlar de estos temas con tranquilidad y relajado, y poder exponer un poco mi perspectiva de las cosas, que, repito, muchas veces las llevo un poquito al límite con el único objetivo de generar debate, que yo creo que es lo más divertido de esto. Y es lo más constructivo también. Sí. Pues muchísimas gracias y seguimos. Así que un abrazo. Otro grande para ti, Javier.